Bien, vamos a ver entonces acá un ejemplo de procedimiento almacenado. Vamos primero con uno que no reciba parámetros, simplemente para que vean cómo sería la sintaxis. Otro que reciba un parámetro y a partir de ese parámetro utilice ese dato para filtrar. Y después vamos a ver si nos sale uno de acción y que desde la aplicación lo llame, ¿sí? Ahí tengo mis dudas si funciona porque ya la aplicación de consola para cargar algunos datos puede fallar, ¿sí? Pero lo de selección seguro que tiene que andar porque es parecido como con las vistas. Entonces, vamos a empezar con uno, vamos a ponerle create procedure para crear el procedimiento almacenado. Y recuerdan que les había dicho que suele empezar con el prefijo SP, ¿sí? SP-bajo, vamos a ponerle obtener libros, ¿sí? Va a traer todos los libros y nada más. Vamos a poner alias, perdón, as y begin y end. Y acá vamos a hacer un select título y precio from libros. ¿Ok? Entonces, en realidad, si no me equivoco, si no le pones esto, no, mira, aparentemente hay que ponerle en la creación del procedimiento almacenado. Creo que entonces era el begin y el end el que no era necesario. Esto funciona así, pero el as hay que ponerlo para definir cómo está compuesto el procedimiento o cómo está compuesta la vista, ¿sí? Selecciono esto para crear el objeto, procedimiento almacenado, que no recibe parámetros, se llama de esta manera. Lo ejecuto y luego que está creado, ya forma parte de la base de datos, lo van a encontrar, al igual que acá, lo van a encontrar en el explorador de objetos, en la base de datos, en una sección que es de programación, ¿sí? Y store procedures. Ahí van a encontrar los procedimientos almacenados. Bien. Bien, y entonces, ahora para ejecutarlo es simplemente exec y el nombre del procedimiento almacenado. Se selecciona y se ejecuta solo eso y realiza la acción que se le incluye dentro, ¿sí? Que es en este caso mostrar el título y el precio de los libros. ¿Bien? Claro, para indicar, yo en general les recomiendo que pongan esto como para poder identificar cuál es el cuerpo del procedimiento almacenado claramente, ¿sí? Como las llaves que pondrían en una aplicación de C Sharp. Bien. Y vamos a probar hacer un procedimiento almacenado que se llame obtener libros. Y vamos a probar esto de la sobrecarga que planteó Guillermo. Vamos a hacer que se llame igual, pero se diferencien por el parámetro y ver si lo acepta. Entonces, vamos a poner acá que reciba, por ejemplo, el ID de idioma. Era una de las elementos que tiene el libro y por el cual podríamos filtrar. El idioma, si no me equivoco, era un int. Y lo que vamos a hacer es traer el título, el precio y el ID idioma from libros, where, acá me faltó las, por eso me está protestando, where ID idioma del registro sea igual al parámetro que le paso. Bien. Entonces, vamos a ver si esto le gusta. Aparentemente no le gusta nada, pero vamos a probar, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad de ver si funciona o no. Me parece que le está... Bien, entonces esto no me... Esto simplemente lo comentamos al anterior. Y
ejecutamos esta y vamos a ver si nos tira error o nos dice que... Bueno, el procedimiento almacenado aparentemente está creado. Entonces ahora, cuando llame a obtener libros y le pase un idioma, por ejemplo, el idioma 2, me tendría que ejecutar la consulta que trae. No le gustó. Acá algo raro pasó, pero no me trajo este listado, ¿sí? Así que me da la sensación de que es porque encuentra que hay dos que se llaman igual. A ver si puedo ver el mensaje de error. No. Vamos a ver si le cambio el nombre. Sí, vamos a hacer el drop procedure sp obtener libros. Lo voy a eliminar. Bien, eliminado el procedimiento almacenado, voy a crear este nuevamente. Y ver si puedo ejecutar este. Sí. Tendría que investigar, Guillermo, pero da la sensación de que de una forma sencilla no se puede hacer. ¿Sí? Básicamente creé dos y me quedó como inconsistencia, ¿no? Me quedó como que no puedo ejecutar ninguno de los dos. Así que eliminé todo y lo volví a generar y ahí no hubo problemas, pero parecería que no. Lo voy a googlear con tiempo y lo voy a poner en el foro si encuentro la posibilidad de que los procedimientos se puedan diferenciar por los parámetros, ¿sí? Como sería con una sobrecarga, pero si no habría que cambiarle el nombre, ¿sí? Bueno, sirvió, lo bueno es que sirvió para ver cómo borrar, ¿sí? Cómo borrar un procedimiento almacenado que ya exista, es con drop procedure y el nombre del procedimiento almacenado y ya se elimina. En cambio, si yo quisiera modificar un procedimiento almacenado que exista, por ejemplo acá, además de pasarle el ID de idioma, que me lo muestre al nombre del idioma, no al código, lo que tendría que hacer es un alter, previamente tiene que existir, ¿sí? Y lo que tendría que hacer acá es un join a idiomas, ¿sí? Les voy a poner los alias para que sea más fácil de entender. Y acá le voy a pedir que el libro.id idioma sea igual a i.id, ¿sí? Y de acá voy a traer l.título, l.precio y i.nombre como idioma. Y acá también voy a poner que el id idioma del libro sea igual al parámetro que le paso. Entonces, modificando esta consulta, cuando ejecute nuevamente la de abajo, ¿sí? Podrías, Carlos, poner una vista, no habría problema, pero tenés una dependencia, ¿no? En ese procedimiento almacenado, dependés de que exista la vista, pero simplemente tendrías eso, no hay ningún problema. Bien, y ahora, como pueden ver, este procedimiento almacenado, a partir de un código de idioma, trae todos los libros que pertenezcan a ese idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si hacemos otro procedimiento almacenado? Este lo voy a comentar. Le voy a poner create acá para luego subirlo y que les quede. ¿Sí? Este lo voy a borrar. Vamos a hacer un procedimiento almacenado que a partir de un código de autor me muestre todos los libros, esto después lo guardo, todos los libros que ese autor escribió. Bien, ¿cómo sería? Es parecido al anterior, el del idioma, pero que a partir de un código de autor me muestre todos los libros que ese autor escribió.
Pero ¿qué tendría que poner? Tengo que hacer todo, ¿eh? Tengo que hacer el create procedure. Le pongo un nombre, por ejemplo, libros por autor. Bien, ¿qué recibo? Bien, recibo el ID autor, que me imagino debe ser un big int. Bien, y acá lo que podríamos hacer es mostrar el código del libro. Vamos a mostrar el código del libro, o el título del libro mejor. Qué sé yo, podríamos mostrar cuántas páginas tiene y los datos del autor. ¿Sí? De autor voy a mostrar los apellidos y los nombres. Vamos a ponerle autor a esta columna. Autor, no authorization. Bien. Y acá lo que necesito es, bueno, el from, obviamente. Y los joins para ir desde libros hasta autor. ¿Sí? La cantidad total de libros que escribió. Pasa que si yo muestro el título del libro, vos decís la cantidad de libros total más allá de ese libro en particular. Ahora vamos a ejecutar esta y de última, Marcos, le agregamos eso que vos decís. Vamos a hacer primero el join a autores por libro. ¿Sí? Y la condición va a tener que ser que el ID del libro sea el mismo que el de autores por libro. ¿Sí? Y acá mismo ya, como le estoy pasando el ID de autor y no el apellido, por ejemplo, acá puedo poner ya un where donde autores por libro punto y de autor sea el que le paso como parámetro. ¿Sí? Entonces, ejecuto esto, me crea el procedimiento almacenado. Crea el procedimiento almacenado. Lo que tendría que hacer ahora es, una vez creado, buscar un autor del cual sepamos que hay libros. Vamos a hacer un select asterisco from autores. Por ejemplo, Stephen King, ¿no? Que sabemos que tiene muchos libros cargados. Entonces, el apellido sea King, vamos a ver cuál es el ID. Ese ID es el que le vamos a pasar al procedimiento para trabajar, ¿sí? Entonces, Stephen King tiene el ID 23. Este 23 es el número que vamos a tener que usar acá, ¿sí? Básicamente es ver todos los libros de Stephen King, porque es el autor 23. Vamos a llamar a exec, sp libros por autor, y le voy a pasar 23, que es el ID del autor del cual quiero ver los libros. Ejecuto. Y algo no le gustó. Vamos a ver de vuelta. Acá el IntelliSense no le gustó que... Ah, claro, sí. Tiene mucha razón esta vez el IntelliSense. Yo estoy queriendo mostrar apellidos y nombres de algo al cual todavía no llegué, ¿sí? Que es la tabla de autor. Entonces vamos a ir a autores y que el ID del autor sea igual a de autores por libro el ID de autor. Bien. Yo hice a propósito ese error para que veamos otra vez más el ejemplo de alter procedure, ¿sí? Ahora sí hago un alter procedure a esto. Ahora sí me tomo el cambio y cuando llame con el autor 23, ahora sí tendría que mostrarme. No, bueno, ahora vemos por qué. Ressler levantó la mano, ¿puede ser? ¿Querés hablar con el micrófono? Adelante, ¿eh?
Ah, bueno, ok, no sabía. Está bien. A ver por qué no está funcionando. Vamos a ver si está correctamente bien la consulta. Estoy mostrando el título del libro, páginas, apellidos y nombres como autor, de tabla de libros, L, joins a autores por libro, A por L, L.id de libro igual a por L.id libro. Luego, join a autores, alias A.id igual a por L.id autor. Y el where, y de autor, igual a el parámetro que le paso. En realidad no, básicamente, a ver, si yo pongo acá 23 y ejecuto, básicamente es lo mismo que le estoy diciendo. Así que vamos a ver si la consulta funciona. Si la consulta funciona, que acá vemos que funciona, entonces lo pasamos ahora al parámetro y es posible que no lo haya creado. Me suena raro, pero lo voy a crear por las dudas. Libros por autor. Bien, se ejecutó. Aparentemente se ejecutó con error. Así que ya existía. Así que vamos a hacer un alter procedure, libros por autor. Y vamos a ver si se ejecuta bien. Esperen, ¿por qué no? A ver ahora. Bien, ahí está. Y ahora vamos a ver si con el exec de SP libros por autor, pasándole el ID 23, me trae el listado. Ahora sí. Algo raro hice, pero bueno, ahí está solucionado. Fíjense, usa el ID que le paso como filtro, solo me trae los libros de ese autor, ¿sí? Bien. Hecho este procedimiento almacenado, vamos a ver si lo podemos, desde una aplicación de escritorio, hacerlo funcionar. Entonces, acá podríamos hacer acá sí podemos hacer sobrecarga, de eso estoy seguro. Así que vamos a hacer un método estático que nos devuelva una data table y que se llame getLibros, pero que esta vez reciba un long y de autor, ¿no? Que es lo que necesitamos para poder llamar al procedimiento almacenado. Bueno, voy a hacer un try un catch. Voy a devolver la excepción, pasársela a main en el caso de que pase algo. Y acá es parecido, ¿no? Esto creo una conexión con esta clase que hice, que no importa lo que hace adentro. Abro la conexión y acá lo que tendría que hacer es agregar un parámetro, ¿sí? Le hice un método de agregar parámetro que tiene que recibir el nombre del parámetro del procedimiento. El nombre del parámetro es id autor. El tipo era begin, ¿no? Begin. Y el valor que quiero que tenga ese parámetro para cuando lo llamo es el parámetro que le pasé acá al método, ¿no? id autor. Bien. Es el único parámetro del procedimiento almacenado, así que con ese estamos. Voy a crear una data table, que es lo que va a devolver, que haga un ejecutar procedimiento almacenado, y acá le tengo que decir cómo se llama, ¿sí? Esta clase la hice yo, así que no es parte del framework. Imagínense lo que hay debajo. Ustedes podrían recrearla tranquilamente. Acá tengo que poner el nombre del procedimiento almacenado. Y el nombre del procedimiento almacenado lo tengo acá. Lo voy a copiar y pegar por las dudas porque ya me hizo transpirar un poco este procedimiento almacenado, así que por las dudas copio para no pifiar. Y hecho esto, ahora tendría que cerrar la conexión
para que haga el dispose de todo, y devolver la data table, ¿sí? Devuelve la data table. De este lado, tendríamos que cambiar un poco esto, ¿no? Porque tendríamos que empezar pidiéndole, por ejemplo, por teclado, el ID, ¿no? Entonces vamos a poner un document. No, estoy en otro lenguaje. Console.write. Sein, claro. Console.write y vamos a poner ID de autor a buscar, ¿no? ID de autor. Y vamos a crear un long, ID autor. Y le vamos a guardar acá un readline. Y esto me va a volver un string, en realidad. Entonces tendría que transformarlo a long. Así que vamos a hacer un parse, confiando plenamente en que va a poner un long ahí. ¿Sí? Vamos a confiar mucho en el usuario de que lo que va a poner es un long. ¿Sí? Tenemos el ID autor. Entonces, una vez que tenemos el ID autor, podemos llamar a este método que hicimos, que es el mismo, getLibros, pero que recibe el ID autor, porque está sobrecargado. Y si las filas son mayores a 0, lo que hacemos es mostrar por pantalla con esta misma lógica, ¿no? Y si no, técnicamente sería un autor que no tiene libros escritos. Entonces podríamos decir, el autor no tiene libros editados, por ejemplo. O no se tienen libros de ese autor, ¿sí? Probemos. Vamos a ejecutar esto. Lo más probable es que se rompe todo. O no, ya veremos. Entonces, y de autor, vamos a poner 23, que sabemos que era Stephen King. Y bien. Estamos, pongo un poquito de zoom. Como pueden ver, llamó al procedimiento almacenado con este parámetro y me trajo todos libros de ese autor. ¿Sí? Después es cuestión de la aplicación de ver qué hace con eso. Pero tenemos funcionando esto. ¿Qué pasa si le ponemos un autor que no existe? Bueno, pongo el autor 100 y el autor no tiene libros editados, ¿no? Sí, puede ser que tarde un cachito. Raro, pero bueno. El autor no tiene libros editados, ¿sí? Cierro acá. Entonces, lo que estamos haciendo con este procedimiento almacenado es ya un listado, pero que yo le paso el filtro o el valor de referencia, ¿sí? Y a ver cómo vamos de tiempo, porque es que no queda mucho tiempo. Creo que lo que podríamos hacer es, dada la hora, dejar para la semana que viene otro ejemplo, ¿sí? Puede ser esta misma aplicación de consola, pero donde usemos un procedimiento almacenado, pero para hacer algo en la base, para crear un registro o un conjunto de registros, o para borrar, ¿sí? Un registro o un conjunto de registros, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer un procedimiento almacenado que esté compuesto por muchas acciones. Por ejemplo, podríamos borrar un usuario y, dada la eliminación de un usuario, que borre todas sus bibliotecas y todos los libros que tenían, todos los registros de libros que tenía en esa biblioteca. ¿Sí? Entonces tendría que provocar como una especie de reacción en cadena la eliminación. ¿Sí? No es algo aconsejable, pero para probar estaría bueno ver qué pasa. Y lo podemos resolver todo con un procedimiento almacenado. No tener que andar acá poniendo el delete de cada una de esas cosas. Le paso el ID del usuario a borrar y cuando termina el procedimiento almacenado, listo. ¿Está bien? Y si no le ponemos el where, bueno, ya sabemos qué pasa. Si no le ponemos un where a ese delete. Bien. Si les parece, lo que podemos dejar para la próxima clase, 6:30, es eso, ¿sí? Y ustedes tienen que por ahí ponerse al día con el tema de
las autoevaluaciones y empezar a trabajar con, pensando en qué proyecto van a hacer, ¿sí? ¿Qué proyecto van a hacer? ¿Qué procedimientos van a tener? ¿Qué vistas van a tener? ¿Y cuál va a ser el DER? ¿Sí? No le voy a dejar una actividad de esto con la condición de que usted en la semana yo vea, ¿sí?, avances en cuanto a eso. Si veo que es una base de datos y una aplicación que se conecte a esa base y se pueda visualizar la información, ¿sí? Fíjate que una aplicación podría ser esto. Esto es una app que me permite a partir de una idea buscar o mostrar, ¿sí? Puede ser una aplicación de consola si quieren. Igual no les recomiendo, me parece que les conviene hacer una aplicación de escritorio más sofisticada, pero fíjense que a modo de ejemplo funciona y muy bien. Así que si ustedes, sí, lo que ustedes quieran, puede ser una app de consola. Fíjense que yo estoy usando NetCore, ¿sí? Y NetCore es multiplataforma, porque ahora lo estoy corriendo directamente en el Visual Studio Community de Mac, pero también funciona en Windows y también funciona en Linux. Así que, si quieren, pueden usar NetCore. Pregúntenle al profesor de programación 3, pero si quieren pueden usarlo. Es muy parecido, ¿eh? Pero lo que ustedes quieran, ¿sí? Incluso podría ser un sistema web, lo que les guste. Claro, sí, Carlos. El primer paso sería indicar sobre qué temática va a ser la base de datos, el grupo, ¿sí? Y después, una vez aprobado eso, una vez que les diga, sí, está perfecto eso, y seguramente el profesor de programación 3 también les va a aprobar ese tema, el DER, ¿sí? Una vez que esté aprobado el DER, ya me dicen, bueno, voy a usar este procedimiento, estas vistas, y se van a usar en este contexto, y después yo tendría que ver eso funcionando. Básicamente eso es lo que les pedimos, ¿sí? Obviamente en el ida y vuelta yo les puedo pedir cosas y las tienen que obviamente agregar. Así que eso también es parte del trato. Bien, bueno, yo voy a subir esto y ustedes, si lo quieren volver a ver para hacer consultas la clase que viene, adelante, ¿sí? Si tienen dudas de cómo funciona esto, que lo van a usar y bastante, tanto ahora como siempre. Y la semana que viene, entonces, seguimos trabajando con procedimientos almacenados y charlamos un poco ya de qué proyectos va a resolver cada grupo. ¿Bien? Bueno, buena semana. Nos vemos la próxima, entonces. Ujú. Hasta luego.